estoy lejos, voy a quitarme este para que me oigan, porque si no, no se oye. Vamos a hacer la práctica de Heian Moksha, la meditación de Heian Moksha. Heian quiere decir serenidad, Moksha quiere decir introspección. Por ponerle una definición, ya saben que el kanji japonés tiene muchas interpretaciones, pero Moksha quiere decir reflexión, introspección, reflexión en silencio interna, pero a mí me gusta pensar en meditación, lo dicen como meditación, es meditación. Entonces en la práctica de Heian, Heian quiere decir serenidad, calma, lograr acallar la mente. La mente no tiene serenidad, no tiene calma, porque siempre está hablando, siempre está pensando. Siempre están surgiendo contenidos, recuerdos, emociones, visiones, fantasías, y eso no le da paz a la mente. La mente nunca descansa, nunca descansa. Descansa cuando estamos en el sueño profundo. Cuando estamos en el sueño profundo y de repente entramos a soñar, la mente superficial, que podemos decir la mente racional o consciente, afloja. Entonces empieza a salir lo que traemos dentro. Y como no hay la coherencia o congruencia del consciente y del raciocinio armando los pensamientos y dándoles una lógica, por eso los pensamientos se vuelven una locura muchas veces. Sueñas cosas así que dices, ¿qué es esto? ¿Sí? Unas alucinaciones tremendas. Y es normal, porque es los contenidos del subconsciente saliendo sin orden, nada más así. ¿Sí? Pero es muy bueno porque es una forma de liberar internamente cosas que están como una bomba de tiempo, como una olla express, y necesitan salir, y por medio de los sueños se liberan muchas cosas, y además paralelamente la mente consciente descansa, o sea, se va. Entonces el sueño es importantísimo. Entonces, tener buen dormir y desconectarse es importantísimo, pero lamentablemente no es suficiente. Las horas de sueño que tenemos, en serio, nos recuperan, nos relajan, etcétera, pero no es suficiente porque hoy en día tenemos demasiadas presiones, demasiado estrés, demasiadas cosas que nos avasallan. Entonces, para eso, utilizamos la meditación, para no estar en un estado 100% de vigilia, ni tampoco estar en un estado de sueño, sino entrar en un estado de, vamos a decirle así, ensoñación, o en sueño. O sea, no estás ni en vigilia ni en sueño, estás a la mitad. Y entonces cuando logras estar a la mitad, estás consciente pero no estás consciente. Estás aquí pero no estás aquí. Ese es un estado donde logras relajar totalmente la mente consciente, y yo podría decir que tiene el efecto como si hubieras dormido 8 horas. O sea, cuando tienes una buena meditación de 1 hora y realmente te paras refrescado, te paras atento, alerta, lleno, nuevo, ¿sí? Con una mente tranquila y mucho más clara. Entonces, es más o menos el efecto, pero vamos a practicar. Por eso acabé un poquito antes para poder practicar. ¿Okay? Entonces, se pueden poner en una postura cómoda, como quieran, la espalda derecha. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a alinear todo el cuerpo. Los japoneses hablan de Shisei. Shisei no es una rigidez corporal, estar erguidos con tensión. Shisei es dejar que cada parte de nuestro cuerpo proporcione su peso y ocupe su lugar. Que nuestro eje central de fuerza, nuestro centro de gravedad, el tope de la cabeza y todo lo que compone el sistema musculoesquelético se alineen y descansen. Ese es Shisei, una posición natural, normal, proporcionada, equilibrada. Entonces, si estás sentado o sentada, no eches el cuello, la cabeza hacia el frente o hacia atrás, no pongas demasiada rígida la espalda, ni la encorves. Es un punto medio, encuentra el punto medio.
y escanea tu cuerpo y ve qué partes de tu cuerpo están tensas. Normalmente son los hombros y los trapecios, pero puede haber otras partes tensas. Los codos o las muñecas o las manos están apretadas, o las caderas o los glúteos o los cuádriceps, algún músculo. Entonces ve escaneando tu cuerpo y ve que cada parte simplemente esté en la gravedad, que sea su propio peso que está ahí. No lo tenses, no lo trates de colocar de ninguna forma, nada más déjalo caer. Y en ese buen shisei relajado, vas a llevar toda tu atención al área de la nariz, por dentro de las fosas nasales, y vas a sentir el roce del aire cómo entra y el roce del aire cómo sale. Al momento que el aire entra frío normalmente y seco, y al momento que sale, sale caliente y húmedo. Esto es normal porque adentro del cuerpo está caliente y húmedo, sobre todo cuando hemos hecho alguna actividad. La temperatura interna del cuerpo es normalmente un poco más caliente que afuera. Entonces, cuando nosotros inhalamos, sentimos ese aire seco, frío, fresco que entra por la nariz, y cuando exhalamos, sentimos ese aire vaporoso, caliente, húmedo. Sientan cómo entra el aire y cómo sale. Cada inhalación, cada exhalación. El aire entra y el aire sale. Momento a momento, instante a instante. Te vas a volver un vigilante, una vigilante de tu propia respiración. No dejes que una inhalación ocurra sin que tú la observes. No dejes que una sola exhalación ocurra sin que la observes. Sin embargo, no se trata de imaginar la respiración. Aquí no hay imaginación, no hay visualización. Solo hay la atención en la sensación de la respiración. El aire entra, el aire sale. Siente ese flujo constante y observa la respiración normal, natural. No trates de cambiar nada en la respiración. No trates de cambiar nada en el cuerpo. Y por lo tanto no trates de cambiar nada en la mente. Y de la misma manera no trates de cambiar nada en el entorno. Las cosas tal y como son, en el momento, en el instante. Siente cada inhalación, cada exhalación. Ahora con los tapabocas, pudiera ser todavía más fuerte la sensación porque está encerrado el aire dentro del tapabocas. Y pudiera ser que al jalar aire no sea tan fresco y seco. No importa. Dentro del tapabocas puedes observar la respiración, el aire cómo entra y cómo sale. El secreto del éxito en esta técnica es la continuidad de la observación de la respiración. Conforme vas observando el aire cómo entra y cómo sale, poco a poco
la mente puede permanecer periodos más largos observando la respiración. Sin embargo, es muy probable que surja el patrón habitual de la mente, el cual es distraerse. Estás observando la respiración y la mente se empieza a distraer, empieza a divagar, a fluctuar, a imaginar, a recordar. La mente es muy reactiva, reacciona a cualquier cosa, cualquier sonido, cualquier cambio afuera en el entorno, cualquier cambio internamente, la mente reacciona. Sin embargo, estamos aprendiendo y enseñándole sobre todo a la mente a permanecer en un punto. En este caso, a permanecer en la respiración. Entonces, cuando la mente se empiece a distraer y a divagar, a imaginar, lo primero es aceptarlo. Este es el patrón de mi mente. Así se comporta todo el tiempo. Pero en este momento estoy practicando algo diferente. Estoy observando la respiración y necesito que la mente esté atenta al aire, cómo entra y cómo sale en el área de la nariz. Entonces, acepto el hecho. La mente se ha distraído, pero yo estoy observando la respiración y regresas entonces la mente al área de la nariz y vuelves otra vez a comenzar a observar la respiración. Hay veces que la mente no se distrae por un buen tiempo y puedes observar instante a instante, segundo a segundo, el aire cómo entra y cómo sale. Y de repente la mente empieza a divagar y a distraerse. Entonces aceptas y regresas a la respiración. También hay veces que la mente se distrae y se distrae, tratas de observar la respiración y la mente no quiere permanecer ni un solo momento en la respiración, quiere estar imaginando, quiere estar reaccionando, sobre todo cuando hemos tenido acontecimientos intensos, experiencias intensas en el día o en ese momento, o surge de la nada un recuerdo o un trauma o alguna historia personal muy fuerte, muy intensa, y abarca todo el espacio de la conciencia. Es normal. Cuando la mente esté extremadamente distraída y no pueda permanecer ni un solo momento en la respiración, puedes hacer unas inhalaciones y exhalaciones un poco más fuertes. Inhalas y exhalas más fuerte, unas cuantas, hasta que la mente y la conciencia regresen a la respiración. Tarde o temprano, la mente empieza a ceder sus patrones y empieza a quedarse en la respiración. Es cuestión de constancia, de paciencia, de continuidad. Sigue observando, observando. Cada inhalación, cada exhalación.
Cuando logres observar claramente cada inhalación y cada exhalación, observa cuando el aire deja de entrar y comienza a salir. Observa ese cambio. Y luego observa cuando el aire deja de salir y vuelve a entrar. Y cómo vuelve a dejar de entrar y comienza a salir. Es un ciclo constante, continuo, que está ahí todo el tiempo, desde que naces hasta que mueres. El aire está entrando y saliendo. Observa ese cambio. Siente cómo entra y luego cómo deja de entrar y luego cómo sale y luego cómo deja de salir y vuelve a entrar. Siente el cambio, siente el cambio. Aceptando, aceptando. Esta es la respiración, este es el cuerpo, esta es la mente, este es el entorno, esta es la existencia. Instante a instante, manifestándose, manifestándose. Cuando la mente se empieza a callar, se empieza a serenar, empieza a surgir algo que nunca antes había sentido. Mientras más profunda es la observación, mientras más continuidad, más tiempo pases observando, más fuerte es la absorción y más intenso surge el estado de samatha. Surge un estado de serenidad, de calma nunca antes experimentado, ya que no puede ser experimentado por una mente que todo el tiempo está racionalizando, interpretando, reaccionando. Samatha solo es posible cuando esa mente que no para se hace a un lado y empieza a surgir un estado de silencio interno profundo. Y entonces empieza a surgir la comprensión de la realidad, tal y como es. Deja de haber fricción entre la realidad y lo que nosotros queremos que sea la realidad. La realidad como tal no tiene problema. Sigue su curso, la existencia sigue su curso. Nosotros somos los que estamos llenos de deseos, de necesidades, de anhelos, que muchas veces no empatan con el flujo y el curso de la existencia. Entonces entramos en un constante conflicto y riña con la realidad. Pero cuando empezamos a observar la respiración y empezamos a generar una absorción profunda, nos empezamos a dar cuenta que la realidad no tiene ningún problema. Nosotros creamos los problemas. Nuestra mente llena de condicionamientos crea los problemas. Y mientras más observamos y más compenetramos en la realidad tal y como es, más nos armonizamos con la misma y más paz y más serenidad sentimos. ¿Por qué? Porque no hay fricción, no hay división, no hay guerra interna, no hay desequilibrio interno. El desequilibrio interno surge cuando tenemos una constante fricción con lo que es, con lo que se manifiesta. No lo queremos aceptar, queremos que ocurran cosas y no ocurren,
y nos frustramos. Queremos que paren cosas que se manifiestan y se siguen manifestando y ya no queremos que estén ahí, pero siguen estando ahí. Y entonces nos enojamos, nos alteramos y perdemos toda la serenidad interna, todo el equilibrio, todo el balance. Es entonces que hacemos esta práctica para recordarnos y recordarle a la mente que la realidad no tiene ningún problema. Somos nosotros los que generamos los problemas. Dogen Zenji decía a Shikantasa, nada más siéntate a estar, solo siéntate. Y al solo sentarse y no desear nada, no invitar a nada, no anhelar nada, no pensar nada realmente, te vas dando cuenta que la realidad tal y como se presenta es perfecta. Y de ahí surge el verdadero Heian, la verdadera serenidad. Heian es una serenidad especial. No es una mera contemplación de un paisaje o de algo bello. Es la profundización de la realidad tal y como es, logrando una comprensión profunda y directa desde un estado de silencio. Practiquen esta técnica lo más que puedan y estoy seguro que obtendrán grandes beneficios mientras más tiempo observen y mientras más tiempo logren colocar la atención en la respiración, en el área de la nariz, más profunda es la absorción y por lo tanto más profunda la comprensión y por lo tanto más profundo es el estado de serenidad, de Heian. Y con esta práctica, con esta técnica, empezamos a concluir la sesión de hoy. Con esa conciencia de la respiración, empezamos a abrir los ojos para despedirnos. Gracias.